Hola a todos, bueno, esta es la segunda charla que estamos haciendo en la comunidad esta que creamos de AI Nexus. Primero iba a presentar un poquito de qué se trata la idea de la comunidad. Sí, ya hay varias personas que se unieron, pero creo que no tuvimos la oportunidad de explicar cuál es un poco la idea detrás. El objetivo con el cual creamos la comunidad es un poco llenar el gap que hay entre la formación académica en temas relacionados con inteligencia artificial y lo que después realmente hace falta en la práctica, tanto para trabajar en esto como relación de dependencia o hacer un proyecto propio o lo que sea. Lo dividimos en varias secciones, ahí en el canal de Telegram. Tenemos el canal, toda la parte de organización, que tiene que ver con temas relativos a la organización de la comunidad. Webinars, que es para organizar este tipo de charlas. La idea es dar, aunque sea una charla por mes, una o dos, y que cualquiera pueda dar una charla. Así no se trata de ser un súper experto en el tema, somos todos pares, no pasa nada. O sea, si trabajaron en algún proyecto y vieron algo aprendieron algo que es interesante, bueno, mostrarlo. Y bueno, obviamente si hay partes que no se saben en suficiente profundidad, bueno, no pasa nada, hasta acá investigué y después cada uno seguirá si le interesa. Así que cualquiera puede proponer, dar charlas, cualquiera puede sugerir un tema y buscaremos a la persona que pueda dar una charla sobre ese tema. La parte de knowledge es para compartir todo lo que tenga que ver con conocimientos, un paper, noticias, lo que sea, va todo por ese canal. La parte de solidario, simplemente acciones solidarias, cualquier cosa que surja en relación a acciones solidarias irían por ahí. La parte de proyectos, que la tenemos un poco abandonada, pero tenemos creada toda la parte de la organización en GitHub y la idea es poder poner en práctica en proyectos colaborativos y ir entre todos armando algunos proyectos, lo que surjan. Cualquiera puede proponer proyectos, iniciarlos, liderarlos, libertad total. Y por último, la parte de empleo, para ir comunicando ahí, si alguno se entera, si en la empresa en la que trabaja están buscando algún perfil, bueno, ahí tenemos el espacio para compartir. Temas de organización, tenemos el dominio, ahí nexuses.org, no hay nada ahí, así que si alguien tiene ganas de hacer una página web, genial. Si no, bueno, en algún momento supongo que la haré o la hacemos directamente con alguna herramienta de estas de nuevas de IA, la probamos y que nos haga la página. Y también tenemos la empresa en LinkedIn, también para compartir todo este tipo de cosas. Y en la parte de proyectos, como les dije, tenemos la organización en GitHub. Si alguien quiere que lo sume como miembro, me pasa ahí por Telegram, me pasa el usuario y lo vamos a agregar. Así que bueno, empiezo con la charla del día de hoy, sí, que es YOLO en tu móvil. En realidad es cualquier modelo, es como preparar un modelo para ejecutar en un dispositivo móvil. Cuando hablo de ejecutar es usar el procesador del dispositivo móvil para ejecutar las inferencias, ¿sí? Esto es parte de lo que yo tuve que usar para mi trabajo de fin de máster. No voy a dar la charla propiamente del trabajo de fin de máster, sino simplemente esta partecita que hay varias cosas en las que no hay suficiente documentación. Fue a fuerza de ir probando y equivocándome que lo pude hacer. Así que bueno, esto ya queda por si alguno lo tiene que hacer, ahorrarse un poquito de tiempo. Para realizar inferencias en dispositivos, ya sean dispositivos móviles o dispositivos Edge de cualquier índole, existen varios formatos, ¿sí? Tenemos OpenVINO, que es de Intel, optimizado para ejecutar en los procesadores de Intel. ONNX, creado por Microsoft y Meta. Este es uno de los más versátiles para ejecutar en diferentes dispositivos. CoreML de Apple para dispositivos Apple, TensorRT de NVIDIA para
las GPUs de NVIDIA. Y hay muchos más, pero estos son como los más importantes y que cubren las empresas más importantes y la mayoría de los dispositivos. Como nosotros vamos a ejecutar esto, la idea es, vamos a agarrar un modelo, vamos a usar una YOLO, y la vamos a ejecutar en un dispositivo móvil. Lo que vamos a usar es ONNX. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de ONNX? Es un estándar, ¿sí?, que lo que hace es simplificar todo el código del modelo en un grafo. Y la idea es que es un estándar que está en muchas librerías, ¿sí? Tenemos PyTorch, TensorFlow, Keras, y hay muchos más que pueden exportarse a ONNX. Y también permiten importar desde ONNX. Así que también se puede usar para de repente pasar un modelo que lo tenés programado en PyTorch a Keras, por ejemplo. Eso se podría hacer. Y también hay una librería que es ONNX Runtime, que permite ejecutar inferencias directamente desde un archivo ONNX, que es lo que vamos a usar. ¿Qué es esto que le he mostrado acá? Digamos, se puede desde cualquier framework armar un modelo, eso exportarlo a ONNX y utilizando la librería de ONNX Runtime, ejecutar ese modelo en una CPU, GPU o lo que sea. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la idea detrás de ONNX? ¿Sí? Lo que hace es transformar, como les decía, el modelo en un grafo. ¿Sí? Como el ejemplo que tenemos acá, tenemos sus inputs, que son las entradas del modelo, el output, que es la salida, que puede ser una o varias, y cada nodo del grafo es una operación, ¿sí? Es una operación de tensores, ¿sí? Todo esto, y esto va a ser importante para lo que vamos a hacer después, todas las operaciones que hagamos dentro del grafo van a ser con tensores, y eso lo vamos a tener que tener en cuenta, y es lo que puede llegar a ser complicado porque uno capaz no está tan acostumbrado. Y si hace toda la programación de un modelo, o sea, ahora vamos a usar una YOLO que ya está todo armado, ¿no? Pero si uno se arma el modelo desde cero, sí es importante que si lo va a exportar en ONNX, ya lo piense todas las operaciones como operaciones entre tensores. Después tenemos los inicializadores, que lo que van a hacer es fijar los valores que sean constantes. Siempre va a ser más eficiente utilizar constantes dentro del grafo que usar entradas, ¿sí? Este grafo que tengo de ejemplo acá, si lo miran, es un perceptrón. Le falta la función de activación, pero es eso. Con lo cual, A y B serían constantes. Con lo cual, si usamos constantes usando un inicializador, esto va a ser mucho más eficiente. Ahora lo vamos a probar. Y los atributos son valores que de repente alguna operación de algún nodo necesita definir algún tipo de constante propia de ese nodo para ejecutarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto con Python? Existe una librería ONNX en Python que nos permite crear, vamos a crear el mismo grafo que mostré en la diapositiva anterior. Entonces, podemos crear todas las entradas como un tensor, ¿sí? Fíjate, ahí tenemos X, A y B definidos, ¿sí? Definimos de qué tipo es, que es un tipo float, y las dimensiones, ¿sí? Son 2 dimensiones, le estamos asignando a X y a A una dimensión a B. De la misma manera, definimos la salida con la misma función. Y después lo que hacemos es definir los nodos, ¿sí? ONNX tiene, como cada nodo es una función, es una operación, lo que pasa es que hay como versiones de ONNX, ¿sí? Que le llaman offset creo que es, ¿sí? Entonces, en cada versión, de repente hay diferencias entre las funciones que están disponibles como nodos. Por eso, depende de qué es lo que quieran ejecutar, es qué número de offset van a necesitar. Entonces, ¿cómo definimos los nodos? Les definimos cuál es la operación.
que ya es el nombre de la operación, que esto se puede buscar en la documentación de ONNX, sus entradas y su salida. ¿Sí? Lo mismo para Matmul, lo mismo para Gata. Y después lo que tenemos que hacer es juntar todo esto armando un grafo. ¿Sí? Definimos los dos nodos, que ya queda totalmente definido porque definimos las entradas y las salidas. Le ponemos un nombre, que es este LR. Le definimos las entradas, que en este caso es X, A y B, que no estoy haciendo lo que dije antes de hacer que A y B sean constantes, ahora lo vamos a hacer. Y tenemos I, que es la salida. Hacemos el make del modelo y lo podemos exportar directamente a ONNX y ya lo tenemos. ¿Cuál es el otro camino que dije? Bueno, como esto es un perceptrón, en realidad A y B, lo óptimo es que sean constantes, que son los pesos del modelo. Con lo cual, podemos usar un inicializador, definimos esos vectores como constantes, a y a B, y después todo sigue igual. Definimos la entrada como X, definimos la salida como Y, definimos los nodos, y por último, armamos todo el grafo y lo exportamos. Y ahora lo que vamos a hacer, creo que sigue... perfecto. Bueno, entonces, como les había dicho al principio, ONNX está pensado como operación entre tensores. Eso quiere decir que vamos a tener que tratar de evitar los condicionales, if-else, y vamos a tener que evitar los loops. Se pueden hacer, pero es un parche. O sea, si lo estamos haciendo, lo que estamos implementando en ONNX es un parche de algo que no se debería hacer. Por ende, mejor no hacerlo y siempre pensar todo el flujo del modelo como una operación de tensores. Y como esto, lo que vamos a tener en la salida, no es más que un grafo, existe esta aplicación Netron para visualizar el ONNX. Y es lo que vamos a hacer ahora. Acá estoy en Colab. Lo voy a conectar. Le voy a instalar ONNX. Vamos a hacer el import. Y lo que armé acá es lo mismo que estaba en las diapositivas. Definí las entradas, la salida, los nodos, y lo voy a exportar sin inicialización una vez. Después lo voy a repetir con la inicialización y vamos a ver qué es lo que tenemos de resultado en Netron. Acá ya lo exporté, acá me aparece ya el archivito que lo voy a descargar. Y ahora voy a ejecutar el otro. Y acá tengo los dos. Vamos a descargar uno, vamos a descargar el otro. Y vamos a venir acá. Sí, esto es súper simple. Es ir a buscarlo. Se abre y ya te lo muestro. Esto es lo mismo que habíamos creado. Tenemos B, X y A. Si hacemos clic acá, nos muestra cuáles son las entradas. Tenemos como entrada X, A y B y como salida Y. Si ahora importo el que sí tiene inicialización, es mucho más sencillo. ¿Sí? Porque tengo como entrada solo X, como salida Y A y B me quedan definidos dentro de los nodos. De hecho, acá está, y si aprieto acá lo puedo ver los valores. Lo mismo el otro, lo puedo ver acá. ¿Sí? Bien, volvemos. Entonces, de esta forma podemos armar ya cualquier cosa, básicamente. Acá podemos hacer cualquier tipo de operación, convoluciones, lo que sea. Se puede hacer de todo. Entonces, ¿cómo hacemos esto con YOLO? Que es la idea, terminar de ejecutar esto en un dispositivo móvil. Entonces, importo YOLO desde Ultralytics, hago la instancia del modelo y ya YOLO ya viene con un método de export que le podemos definir el formato NNX y directamente nos crea el archivo. Es, vamos, súper sencillo. De hecho, ese mismo NNX se puede usar para instanciar el modelo de vuelta y ejecutarlo directamente. Y hay algunos parámetros que nos va a permitir definir este método
export. Una es las dimensiones de la imagen de entrada. Después tenemos, para si se va a simplificar, que ya por default está true, el offset, que es lo que yo les decía de estas versiones que vamos a usar, digamos, y sobre todo es importante que si después vamos a agregarle más cosas, porque lo que tenemos que hacer no es solamente ejecutar la YOLO, sino después con los resultados de la YOLO de repente seguir operando y seguir haciendo diferentes cosas, vamos a necesitar el mismo offset a todo lo largo del modelo. NMS es para aplicarnos maximum suppression, que por default es false. Esto yo me di cuenta después. Por default no hace no maximum suppression y te manda todas las detecciones. Ahora lo vamos a ver. El tamaño del batch y el dispositivo. Bien, a ver qué sigue. Bien, y después, a la hora de ejecutar esto, que la idea es ejecutarlo en un dispositivo Android, es también muy sencillo. Es simplemente cargar el modelo desde el archivo NNX que tenemos que tener en la aplicación del dispositivo, crear una sesión, y después se crea un tensor con este buffer, es el buffer de la cámara del dispositivo, y se define, se marca como entrada y se llama al modelo. Y listo, ya tenemos los resultados. Es súper sencillo. Esta parte es súper sencilla. Lo que tenemos que hacer bien es todo lo demás que tiene sus cuestiones. Bien, esto lo vamos a ver después. Entonces ahora lo que yo preparé acá en Colab, díganme si venimos bien, porque no los veo ni los escucho. Bien, bien. Todo bien. Excelente. Bueno, sigo entonces. Vamos a hacer esto en Colab. Primero voy a instalar Ultralytics. Voy a importar las librerías, YOLO, CB2 y demás. Y definí esta función, que no tiene ninguna historia, que es simplemente para cargar la imagen. La voy a cargar. Voy a definir esta función y voy a cargar esta imagen, que la voy a tener acá guardada en IMG, que la voy a usar ya después para todo. Y además creé esta función. Esta función no tiene nada que ver con NNX, es para ver directamente los resultados de la YOLO, imprimir la imagen con las bounding boxes. Esto lo vamos a ejecutar. Entonces, instancio de la YOLO, usé acá la 11, pero por usar cualquiera, ¿sí? Que ya cuando se carga así, ya viene entrenada con el dataset de Coco. Llamo al modelo con IMG y visualizamos las detecciones, así ya sabemos cuáles serían los resultados correctos. ¿Sí? Tenemos acá 4 personas y el bus detrás. Así que vamos a seguir. Me voy a guardar, porque después lo voy a usar, los nombres de todas las categorías de Coco, ¿sí? Que son estos que están acá, que son todos estos que están acá. ¿Sí? Así después, porque esto lo voy a perder cuando haga el ONNX y lo voy a necesitar. Bien, entonces, como les decía, podemos exportar directamente el formato de NNX, le puse el offset 17, que con eso es suficiente. Y lo que me va a devolver, por cuestiones prácticas, me va a devolver el path al archivo que va a crear. Y me debería aparecer por acá. Acá lo tenemos. ¿Sí? De hecho, esto lo puedo descargar. Puedo venir acá, abrirlo y ver qué es lo que hay adentro. Y ya va a ser una cosa mucho más complicada. ¿Sí? Acá está toda la llave. Y lo que es interesante de esto es esto que está acá. Tenemos una entrada, que es la imagen, que es un float 32, ¿sí? Que es este tensor que tiene 1, que es el batch, 3 para los colores, 640 por 640. Y a la salida tengo 1 por 84 por 8400. ¿Sí? El formato de la salida de la YOLO exportado en NX no está en la documentación en ningún lado, o al menos yo no fui capaz de encontrarlo. ¿Sí? De hecho, no siempre es la misma y depende de la versión de la YOLO que usan. Así que eso hay que investigar.
Es una de las cosas que mayores dolores de cabeza me dio. Una vez que tenemos esto exportado, podemos ejecutar directamente en Python, importando en NX Runtime. Creamos la sesión, que es crear la instancia del modelo. De hecho, acá podemos ver el nombre del input, que es images, que coincide con este que está acá. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la imagen que nosotros cargamos, esta IMG, tiene formato 1080 x 810 x 3. ¿Sí? Y nosotros dijimos que acá necesitábamos 1 x 3 x 640 x 640, con lo cual vamos a necesitar hacerlo en preprocesado. Y aparte la imagen es un UINT 8, ¿sí? Porque no está normalizado, eso sí tiene valores de 0 a 255. Y la YOLO espera un float porque está normalizado de 0 a 1. ¿Sí? Así que acá lo que creé es una función para preprocesar. Lo que hace es hacer un resize, reordenar las dimensiones, agregarle el batch size, normalizar y asegurarse que lo que sacamos a la salida es un float 32. No hace otra cosa. Así que lo que podemos hacer entonces ahora es preprocesar la imagen. Creamos un diccionario con las entradas y llamamos al modelo, al método run con las entradas. Y ya está. Ahora en results tenemos la salida, que la salida tiene un formato 1 x 84 x 8400, que es lo mismo que me decía acá ya el grafo. Ahora el punto, que es de repente lo complicado y hay que deducir, es qué quiere decir cada una de estas dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es ver una de estas 8400, saber qué tiene adentro. Y deduciéndolo, porque les repito, no está en ningún lado, las primeras 4 corresponden a las coordenadas de la bounding box. En este caso, porque es la versión 11, está en formato XY. No sé si están familiarizados con los formatos de las bounding boxes, pero por las dudas que alguien que no. Creo que acá me lo había dejado. Bueno. XY, que son las coordenadas del vértice superior izquierdo. Esta era el medio. Y el inferior derecho. Si usan una versión 8, que es la que usé en el TFM, está como CX, CY, WH o HW, no me acuerdo. Con lo cual esto es probarlo, graficarlo, dibujarlo y encontrarle el sentido hasta saber qué formato viene. Los otros 80, acordamos que esto tenía 84, estos 4 son eso, los otros 80 corresponden con los scores de las 80 clases que tiene el dataset de Coco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me devuelve 8400? Me devuelve 8400 porque yo no le puse el non-maximum suppression, que por default no lo pone. Así que me devolvió todo y la gran mayoría de esas 8400 son todas bounding boxes redundantes. Entonces, voy a volver a exportar, le voy a poner que use non-maximum suppression y le podemos definir acá también la intersection over union para regular. Así que lo vuelvo a exportar, me lo va a exportar sobre el mismo archivo. Y puedo volver a hacer la inferencia. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Digamos, si antes tenía 1 x 84 x 8400 y ahora aplico non-maximum suppression, uno intuiría que ahora voy a tener 1 x 84 por algo mucho menor, 8400. Pues no. Lo que tenemos es 1 x 300 por 6. Entonces tenemos que volver a mirar qué tenemos acá para deducir qué es lo que hizo. ¿Sí? Estas 6 dimensiones, lo que tenemos, las primeras 4 son las coordenadas de la bounding box. La quinta es el score más alto de las 80 clases. Y la sexta es la clase. ¿Sí? Que la 0 es persona. Ahí tenemos 4 personas y un base en la imagen. ¿Sí? Así que, como les digo, o sea, esto es ir de mirar el formato y tratar de deducirlo y de última graficarlo y ver qué tenemos a la salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
igualmente tengo 300 detecciones. Podría cambiar acá el intersection over union para hacerlo más restrictivo y voy a seguir teniendo 300. ¿Sí? Da un tensor fijo de estas dimensiones. Y lo hace así porque es más eficiente tener tensores de las mismas dimensiones y no tener dimensiones dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay muchas filas que están todas en cero. ¿Sí? Esas no son detecciones y lo que vamos a hacer ahora es filtrarlas. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar por score, ¿sí? Le pongo un score mínimo de 0,7, armo una máscara y filtro, ¿sí? Y acá tengo 5 detecciones, ¿sí? Que me coinciden con las 5 que hemos tenido en la ejecución de la YOLO. ¿Sí? Acá están. Tenemos las 4 personas, que son estos 4 ceros, y este es el bus. Entonces, ¿qué hice? Acá creé una función muy parecida a la anterior, pero para visualizar a partir de la salida del ONNX. Y en teoría, si ejecuto esto, me debería mostrar la imagen y tendría que ver algo muy parecido a esto que está acá, ¿verdad? Pues no. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, recordemos que hicimos el preprocesado y escalamos la imagen de entrada. Eso quiere decir que las bounding boxes que tenemos a la salida están escaladas a 640 por 640. Tenemos que ahora reescalar todas las bounding boxes al tamaño de la imagen original. ¿Sí? Así que, bueno, acá está el check de la salida. Entonces, hice una función de postprocesado que lo que va a hacer es hacer el filtro por score primero, el que hice antes, y después va a reescalar todas las bounding boxes al tamaño original. Y fíjense cómo lo estoy haciendo. O sea, yo podría hacer acá un loop repasando por todas las detecciones y escalándolas. Lo que pasa es que recordemos que siempre que armemos un pipeline que después vamos a querer exportar o en NX, tenemos que tratar de pensar con operaciones matriciales y con operaciones de tensores. Entonces, voy a ejecutar esta. Voy a postprocesar los resultados y vamos a ver las detecciones. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Y estos resultados los obtuvimos directamente desde el modelo exportado en NX. Ahora bien, nosotros vamos a querer ahora pasar el modelo al dispositivo móvil y vamos a querer ejecutarlo directamente ahí. Este preprocesado y este postprocesado tenemos dos formas de hacerlo. O lo hacemos con el código propio de la aplicación del dispositivo móvil, o integramos el preprocesado y el postprocesado dentro del propio modelo. ¿Sí? Como el modelo no es más que un grafo, nosotros podemos agregarle y quitarle nodos como queramos. ¿Sí? Muy sencillo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? La idea es que la aplicación no sepa, entre comillas, qué hay dentro del modelo, simplemente le tire una imagen capturada por la cámara del dispositivo y a la salida tenga las detecciones. Y no tenga que hacer ningún preprocesado ni nada. Entonces, lo que vamos a hacer es crear para el preprocesado y para el postprocesado su propio grafo. Para hacer esto se puede hacer con PyTorch, se puede hacer como vimos antes, que hay muchas formas, pero para hacerlo con PyTorch es bastante simple. Lo que hay que hacer es una clase, que sea una extensión de NNModule, y que tenga dos métodos. ¿Sí? El método init lo que va a hacer es la inicialización, ¿sí? Eso que habíamos visto antes, los inicializadores que van a fijar los valores a constantes. ¿Sí? Lo que definamos acá, después ya no se va a poder modificar, que en este caso va a ser las dimensiones a las que queremos escalar la imagen. Y después un método forward, que va a ser el que efectivamente va a ejecutar la función. ¿Sí? Que va a tener como input, en el caso del preprocesado, un tensor con la imagen, y como output voy a tener dos cosas. La imagen preprocesada, y además voy a necesitar guardarme el tamaño original de la imagen de entrada, porque después en el postprocesado voy a necesitar esos valores.
Y para el postprocesado, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a hacer la inicialización con el umbral de score y el tamaño, las dimensiones, las que me va a devolver la YOLO. Y voy a necesitar en el método forward las detecciones y el tamaño de la imagen original. Entonces ahí hago el rescalado y devuelvo las bounding boxes rescaladas al tamaño de la imagen de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tenemos que hacer es unir todo esto, unir el grafo del preprocesador, el grafo de la YOLO y el grafo del postprocesador. Y acá voy a volver a la presentación. ¿Sí? Nosotros tenemos el preprocesador, la YOLO y el postprocesado. ¿Sí? La forma, supongo que hay varias maneras de hacer esto. Yo cuento la forma en la que yo lo hice y es lo que me resultó más sencillo. Es juntar estas capas como si fuesen piezas de Lego que se encastran unas con otras. ¿Cuál es el problema? Que el postprocesado necesita una entrada que no viene del grafo inmediatamente anterior, no viene de la YOLO, viene del preprocesado. Entonces, para que esto se pueda unir, lo que vamos a hacer es modificar el grafo de la YOLO y le vamos a agregar un nodo adicional que sea una identidad, o sea, que no haga nada, que reciba como entrada el tamaño de la imagen original y me deje a la salida el tamaño de la imagen original. De esa manera, la salida de la YOLO se va a conectar perfectamente con el postprocesado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿ejecuté esto o no? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me preguntan, me frenan y me dicen. Vamos guardando para el final. Sí, igual si me quieren interrumpir, me interrumpen y me dicen. No pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar primero los ONNX del preprocesador y el postprocesador. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es transformar en tensor la imagen de entrada, transformar en tensor los resultados y transformar en tensor las dimensiones de la imagen original. ¿Por qué? Porque para construir el grafo, lo que de alguna manera hace PyTorch es ejecutar el modelo, ¿sí? Con una imagen o algo, en este caso una imagen de ejemplo podría ser. Por eso es importante que lo que usen como ejemplo para que PyTorch pueda armar el grafo haya detecciones, porque si usa una imagen en la que no hay ninguna detección, entonces a la salida no van a tener nada y va a cortar el grafo sin salida porque no encontró ninguna detección. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos los argumentos, ¿sí? Acá podemos definir el offset, definimos las entradas, definimos las salidas. Definimos las dimensiones que son dinámicas, las que son variables. En este caso, como el tamaño de la imagen va a venir directamente de la cámara del dispositivo, y ahí puede haber, para cada dispositivo, puede haber tamaños diferentes. Entonces, los tamaños de la imagen son variables. Instanciamos el preprocesador, la clase, y hacemos un torch o en NX export. Ponemos la instancia, ponemos el input, definimos el archivo en el que queremos lo saque y mandamos todos los argumentos que están acá. ¿Sí? Para el postprocesado hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Con sus respectivas entradas y salidas. Ejecutamos esto y lo que va a aparecer acá a la izquierda son los grafos del preprocesado y el postprocesado. Ahí está. Que los voy a descargar y vamos a mirar qué es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a ir acá, abrimos. ¿Sí? Acá está el preprocesado que recibe la imagen, me devuelve por este lado el tamaño de la imagen original y por otro lado la imagen preprocesada. Y el postprocesor recibe las detecciones y recibe el tamaño original y a la salida me devuelve las detecciones escaladas.
Así que bueno, ya lo tenemos. Lo que nos falta ahora es este paso que yo les había puesto acá, digamos. Modificar el grafo de la YOLO para agregarle un nodo más para poder tener como entrada y como salida el tamaño original de la imagen. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cargamos el grafo que ya habíamos exportado, este YOLO 11N o NNX, lo cargamos. Acá tenemos guardado el grafo, que es lo que habíamos visto antes, y vamos a crear un nodo, que es un nodo de identidad, que va a tener como una input y un output, que va a ser las mismas dimensiones del tamaño original. O sea, la misma entrada la va a sacar a la salida, no va a hacer nada. ¿Sí? Y eso lo vamos a agregar, ese nodo lo vamos a agregar al grafo. Además, tenemos que definir la entrada como una nueva entrada del modelo, y lo vamos a agregar al grafo. Y vamos a definir una nueva salida del modelo y lo vamos a agregar al grafo. ¿Sí? Después simplemente volvemos a guardar el modelo en un archivo NX y lo tenemos. Ahora vamos a ver qué puede por ahí se dijo. Y por acá tendría que aparecer, acá está. Entonces si ahora lo descargamos y lo vemos, es la misma YOLO que además le agregamos este nodo de identidad. Y a ver si puedo. Acá está. Entonces tenemos las dos entradas y las dos salidas. Perfecto. Ahora con esta estructura ya podemos unir el preprocesador con la YOLO, con el postprocesador, uno atrás del otro, y todo es compatible, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cargamos los tres modelos, los tres grafos. Esto es importante, vamos a agregarles prefijos a todos los nodos de cada uno de los grafos, por si da la mala suerte que algún nombre de algún nodo se repita y tengamos problemas. Y después lo que vamos a hacer es conectar el grafo del preprocesado con el detector de objetos, ¿sí? Para eso definimos las salidas de uno, las entradas del otro, y con este merge ponemos los dos y decimos qué se conecta con qué. Esta salida se conecta con esta entrada, esta salida se conecta con esta entrada. De la salida de esto, volvemos a hacer lo mismo. Definimos las salidas del detector, las entradas del postprocesado, y volvemos a unir lo que habíamos armado antes con el postprocesado y conectamos salida con entrada, salida con entrada. Exportamos todo esto y nos va a quedar un único archivo ONNX que va a ser el preprocesado, va a ejecutar la inferencia en la YOLO y después va a ser el postprocesado. Así que directamente acá lo tenemos, este Merge Detector. Podemos directamente instanciar el modelo, definirle como entrada a la imagen y ejecutar la inferencia. ¿Sí? Ya no tengo que hacer preprocesador ni nada porque ya lo hago todo internamente. Y este Detections ya tiene acá las 4 personas y el bus, que de hecho lo puedo visualizar. Y acá está. ¿Sí? Entonces con un solo archivo en NX tengo en el grafo todas las funciones. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Díganme. Vamos, sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tomar este Merge Detector que tiene todo y lo vamos a ejecutar en una aplicación para Android. Que lo tengo por acá. ¿Sí? No voy a explicar toda la aplicación, que de hecho yo tampoco soy experto en aplicaciones ni nada. Gran parte de esto lo hice con Codex. Pero sí lo importante es esta parte, ¿sí? La parte de la inferencia. ¿Sí? Esta clase de inferencia lo que hace es cargarme el archivo que yo ya tengo acá cargado en la aplicación, en algún lado en Assets. Acá en Assets, ¿sí? Lo tengo acá. Este es el ONNX que tiene todo. Cargo el archivo y después acá ejecuto una inferencia utilizando la imagen de la cámara, el buffer de la imagen de la cámara. Después tomo los resultados y eso lo mando
a otro archivo que me imprime me superpone dentro de la imagen de la propia cámara todas las detecciones. Así que después si quieren ver algo en particular de esto lo ven, pero no me parece, hay muchas cosas que no suman, me parece. Entonces, si ejecuto esto y yo ya tengo acá conectado acá yo ya tengo conectado mi móvil. Ya lo tenemos. Sí, esta aplicación esta la hice y esto está, todo el código que hice acá lo puse en el GitHub de la comunidad. ¿Sí? Así que cualquiera, si quiere esto, tomarlo y usarlo y agarrar otro tipo de modelos y probar segmentación o lo que sea, se puede hacer. Entonces, acá tenemos esta prueba con las 3 tijeras y esto lo detecta bien. De hecho, muevo la cámara. Creo que la puedo girar incluso. Y ahí me las detecta. Así que listo, ahí lo tenemos. Es relativamente rápido. No es súper rápido, está ejecutándose en el procesador del teléfono, ¿no? Tampoco es que es una GPU. Pero para la mayoría de las aplicaciones, funciona. Así que creo que ya está. Creo que no tenía más. No, ya estamos. ¿Dudas, preguntas? Me voy a ir a la... Súper interesante, che, ¿eh? Se ve que hay laburo. Mucho. De hecho, yo justamente, bueno, me he respondido. Te iba a preguntar qué tal funciona en tiempo real, cuando mueves el teléfono y estás captando en tiempo real y parece que funciona relativamente bien. Sí, viste que demora, no es un tiempo real, pero... Vamos. Tiempo real, o sea, que tú te estás paseando en el teléfono, enfocando distintos probablemente sitios no te sirva para hacer un tracking y medir velocidad ni ese tipo de cosas, pero para detectar objetos funciona perfectamente bien. No, pero yo tenía, no sé si os lo dije en su día, yo tenía una idea de intentar justamente con el teléfono móvil intentar detectar, hacer un sistema que detectase obstáculos que tenga la persona delante suyo y orientarlo a personas invidentes. Es decir, una persona invidente al final va con su teléfono móvil, que va grabando lo que tiene enfrente y cuando detecta un obstáculo lanza una alarma de vete a la derecha, vete a la izquierda porque tienes esto delante. Era una idea un poco loca que tenía yo en su día. Y con esto creo que algo se podría hacer, honestamente. Sí, habría que ver de usar un modelo que esté entrenado con obstáculos. Sí. Que pueda hacer. Es que probablemente, si usas la YOLO así como está, probablemente la gran mayoría no te los detecte, ¿no? No, pero un árbol, cosas así, un perro, otra persona, eso sí te lo detecta. Sí. O sea, tampoco, no un obstáculo muy raro, posiblemente no, o lo ignore. O tampoco, no utiliza mucho YOLO, no sé cómo clasifica, cómo segmenta, pero... Capaz con alguna de segmentación, podría ser. O alguno de profundidad. Eso podría ser mejor. Digamos, si estás dentro, tenés enfrente, no importa cuál sea el objeto, ¿no? Lo importante es no chocarse con ese objeto. Eso es. No hace falta que te diga qué es simplemente tienes algo delante que te puede... Con lo cual, alguno de esos lo que te dan es profundidad, puede llegar a servir. Lo que hay que ver es, detectar objetos es relativamente liviano para un procesador. Ya segmentación hay que ver cómo funciona y profundidad es más complejo todavía. Pero bueno, habría que probar. Yo lo hice todo usando CPU. También se puede usar y hacer inferencias con NX con GPU. En el caso de mi teléfono tiene GPU, no lo probé. Porque me parece que era más universal no usarlo, pero vamos, que si tenés GPU y se puede hacer inferencia directamente en la GPU del dispositivo, debería ir mucho mejor. Bueno, sobre eso que decís, viste que la versión nueva que van a sacar de YOLO, creo que la 26, habla de eso, ¿no? De que lo optimizan para CPU, para ser utilizado, por ejemplo, en drones o en dispositivos de ese estilo. Que calculo que si tienes un modelo para CPU te ahorras costos de
hardware, ¿no? Que me imagino que es mucho más barato. Así que habría que ver cómo funcionan esos modelos nuevos. Yo te quería preguntar eso. En el celu probaste hasta el 8, ¿no? O sea, la versión 8 probaste. En la que hice, la de recién que estábamos viendo era la 11. Para la mi 11. trabajo de fin de máster, usé la 8. Pero usé la 8 porque yo necesitaba un dataset especial y ya venía entrenado, ya estaban los pesos entrenados para la 8. Dije, no me voy a complicar la vida entrenando otra versión, si la 8 me vale, y ya Claro. venía entrenado con el dataset que yo necesitaba. Sí, nosotros hemos estado haciendo varios experimentos con una Jetson de NVIDIA, esos GPU, pero bueno, aproveché también para hacer algunas pruebas acá en la computadora probando mi CPU y también mi NVIDIA que tengo gamer, que no es demasiado, no sé si llamarla, o sea, me da un poco de pudor decirle GPU, pero teóricamente es una GPU y sí funciona un poco mejor que la CPU. Por ahí tenía una teoría de que no, usar una placa gamer al fin y al cabo termina siendo lo mismo, se nota la diferencia, pero a lo que iba mi comentario, sí noté que el modelo 8 es mucho más pesado que el 5, por ejemplo. El 11 no llegué a probarlo, pero sí he leído que es más pesado aún que el 8. Por eso me llama la atención de que el modelo 11 ande en un celular. Me parece bastante interesante eso. Sí, viste que funciona bastante bien. Sí, así que respecto a eso, relacionado con eso que te estoy diciendo, y voy a mandar un link que parece que no tiene nada que ver, pero igual, acá estoy compartiendo un link de un modelo de Hugging Face de OpenAI, que es GPT-2, y veo que adentro de los archivos tienen ONNX. Así que, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Y creo que hemos estado haciendo algunos comentarios offline también. ¿Aumenta realmente la velocidad ONNX o conviene usar PyTorch, TensorFlow o las librerías que son clásicas? Mira, no lo medí, pero sí he leído artículos en los que hicieron pruebas y no es que te aumenta la velocidad. Me parece que tiene más que ver, o sea, en la imposibilidad de repente en algunos dispositivos de ejecutar Python directamente a través de un intérprete de Python, que otra cosa. No sé si te acelera tanto la velocidad. Ahora, de repente, si vos usás otro formato, tipo el TensorRT para GPU, yo imagino que sí. Ok. Yo, en el caso tuyo que ibas a usar la Jetson, capaz tiene mucho más sentido usar TensorRT que ONNX. Claro, nosotros al final terminamos utilizando un script de Python común con PyTorch. Así que sí, me imagino que viene por ese lado. O sea que, claro, vos sí o sí tenés que usar ONNX porque el código que tenías, que mostraste recién, ¿qué lenguaje es eso? Eso es Kotlin. Eso es Kotlin. Okay. Es la aplicación en el dispositivo móvil, entonces yo ahí no tenía Python. Claro, no te queda otra que levantar ese formato estándar con ese lenguaje. Claro, lo que hice es cargar la librería de ONNX Runtime en Kotlin, que existe por suerte, y a partir de ahí ejecutar diferencias. Y por eso me tomé todo el trabajo de concentrar todo en un solo archivo ONNX para todo, para el preprocesado, la inferencia del postprocesado, para hacer una única inferencia con la imagen de la cámara y ya directamente que me dé la salida lo que necesito y ya. Esa era otra pregunta. Tengo anotada como 10, así que ténganme paciencia. No, hablando en serio. Cuando agarraste la parte de los preprocesados y lo pusiste en un nodo, sí. ¿en qué formato queda eso ahí en el grafo? O sea, son operaciones, a ver si me explico un poco mejor. Si yo tengo una librería de NumPy, o sea, yo al fin y al cabo programo a alto nivel y después en el fondo ella hace una locura de cálculo que no estoy viendo. No me queda claro el formato que lee, digamos, el ONNX, en ese caso del pero saquémonos la duda ya mismo. Abro uno de estos que descargué recién con el bloc de notas y vemos que tiene adentro y ya. A ver, vamos a levantar la pantalla. Porque al fin y al cabo hubo una conversión, ¿no? De librerías de Python. Voy a abrir uno sencillito para que no estalle todo, pues no sé qué hay adentro. La verdad que en todo no lo hice.
A ver, no es texto, evidentemente, no es texto, pero tiene mucho texto, ¿no? Yo creo que esto directamente lo que hace es definir el formato del grafo y las operaciones que hace cada nodo. Vuelvo acá. Las operaciones que hace cada nodo ya están definidas dentro de la librería de NXRuntime. Entonces le dice, ejecuta el nodo matmul, y ya la librería tiene el matmul. Imagino que era eso porque no creo que lo haga dentro del mismo archivo. Los archivos son bastante livianos. Y supongo que si es así, fíjate, 2K del procesador. El modelo completo son, no lo descargué, pero bueno, a ver la YOLO, ¿cuánto es? La YOLO son 10 megas. Yo no creo que defina ninguna operación. Entonces, y eso tiene sentido en el hecho de que no te acelere demasiado el tiempo de inferencia. Probablemente tenga funciones súper optimizadas para la ejecución de cada nodo. Entonces, no sé, el matmul lo tiene hiper optimizado, pero no es que no ejecuta nada dentro del propio archivo. El propio archivo simplemente define la estructura de un grafo. De 10. Bueno, siguiente pregunta. Tenías un montón. Las tengo en serio, no me desafíen. No, algunas dejé las más aburridas para lo último porque había cosas que no me acordaba y aprovecho para preguntar. ¿Qué es el offset? El offset es, a ver, vamos a buscar. Me gustaría, porque no me acuerdo, estabas el offset, la flag que cambiaste. El offset es lo que te define la versión del set de operaciones que está dentro de Danone. Entonces, hay varias versiones, entonces si hay alguna operación en particular, capaz necesitas un offset diferente para que incluya esa operación. O sea, ok. ¿Y tiene que ver con la versión de YOLO eso o con...? No. No, okay. A ver, de repente, la YOLO usa, cuando le exportas a NX, tiene ciertas operaciones dentro de los nodos, digamos, con algún offset funcionará y ya con un offset capaz, con un valor demasiado bajo, capaz ya no funcione porque hay nodos que no existen en versiones anteriores. ¿Sí? Acá tenés, si venís a la página de NX, acá lo tenés. ¿Sí? Entonces, define el conjunto de operaciones, son como distintas versiones de NX. Y la idea es un poco usar, si vas a hacer algo parecido como lo que hicimos nosotros recién, de unir 3 grafos distintos, los 3 grafos tienen que tener el mismo offset, ¿no? Está bien, como una cuestión de compatibilidad. Y después claro. la flag, cambiaste a true, tenía que ver con la cantidad de objetos que detectaba, ¿no? O alguna cuestión por el estilo era, no me acuerdo exactamente qué era eso. El NMS. Sí, ¿qué era eso exactamente? Es el Non-Maximum Suppression, no sé si te acordás de... La verdad que no. Non-Maximum Suppression es una operación que lo que hace es eliminarte todas las detecciones que son redundantes. Entonces, lo que hace es una intersection over union entre 2 detecciones, y si están muy superpuestas, entonces las considera que es la misma. Entonces queda como una sola. Claro, si no pones eso, te pone un montón de cómputo, digamos, que no tiene ningún tipo de aporte. Por default, sin non-maximum suppression, la YOLO te da 8400. Claro, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, claro. Bueno, no sé, a mí me pareció súper interesante, súper práctico y aplicado al grano. Esto se hace así, de esta forma, quedó bastante... Sí, de hecho yo en el trabajo de fin de máster no solo hice después de la YOLO, lo que tenía que hacer era un crop de cada detección de la imagen, armar un tensor con todos los crops, después armar un embedding de todos esos crops, hacer una búsqueda en una base de embeddings que ya tenía para detectar a ver de qué objeto se trataba, o sea, porque la idea, lo mío no era una detección de objetos, era una detección de instancias, ¿no? Tenía que detectar un edificio, por ejemplo, que es un edificio reconocido turístico en una base de datos. Y yo tenía que poder agregar nuevos lugares o nuevos objetos a la base de datos sin tener que reentrenar todo el modelo.
Entonces, hacia esa búsqueda de los embeddings contra la base de datos determinaba si se trataba de algún sitio de los que tenía la base de datos o no, y después te lo devolvía a la salida. ¿Y los embedding eso, qué modelos usaste? ¿Usaste en las convolucionales o algo más? Para los embeddings hice una ResNet 50, pero una ResNet 50 entrenada de una forma particular, con un dataset de sitios turísticos, y que estaba entrenada de tal manera que los vectores de un mismo lugar, no importa el ángulo, porque vos imaginate que la imagen de un edificio, vos la podés tomar de día, de noche, desde un ángulo, desde el otro. No se trata de buscar imágenes similares porque se parezcan, sino que imágenes que sean del mismo lugar. Entonces estaba entrenada de tal manera que los vectores de un mismo lugar se juntaban, se armaba como un clúster, y los distintos se alejaban. Entonces usé la ResNet y eso funcionó bastante bien. O sea, mi intención original era hacer un modelo que haga todo de corrido, digamos. Yo terminé usando una YOLO por un lado y una ResNet por otro, que es medio ineficiente. Pero como no tenía un dataset que tenga las bounding boxes ya definidas para sitios turísticos, lo tuve que hacer así. Y bueno, igual funcionó. Sí. Sí, bueno, lo último que puedo agregar es, nosotros lo que estuvimos haciendo es con un YOLO. No es nada confidencial, porque esto queda. No, esto puedo hacerlo tranquilamente. Vos con la bounding box, de alguna manera, tenés el centro del objeto, no es un punto. Entonces, lo que hacíamos es, con un objeto X, probamos varios y creo que la tasa funciona bien y creo que los celulares también lo detecta bien. En el YOLO 8 que usamos, se lo pones a la cámara está conectada a un dispositivo robótico que lo que hace es hacer que el punto del medio, o sea, que el robot siga el punto, por decirlo así. Sí. Entonces, yo subo y bajo el objeto y el robot va a subir y bajar, reduciendo el error, básicamente. No lo hemos terminado todavía. Lo hemos probado en una Raspberry y en una NVIDIA Jetson. La Raspberry no tuvo buenos resultados. No nos hemos puesto a revolver del todo, pero sí decir que probamos con ONNX y no ha cambiado mucho el comportamiento. O sea, no ha ni empeorado ni mejorado. Es como que funcionó muy similar. Es que es lo que yo te digo, me parece, y lo vi en varios artículos, o sea, me parece que no es una cuestión de acelerar la inferencia, sino de portabilidad. Sí, y sí es verdad que no hemos probado con TensorRT porque había que meter más mano y no hubo tiempo. Así que bueno, básicamente el script de Python es con PyTorch clásico, básicamente corriendo ahí en un Linux. Nada, simplemente agregar eso. Sí estoy bastante atento, no sé cuándo sale el modelo nuevo de YOLO, el 26, pero lo quisiera probar. Y ahora en octubre salía. Acá a fin de mes tiene que salir. Así que veremos. Bueno, después si queremos seguimos charlando, pero la termino acá, así cortamos la grabación. Todo el código lo subí a GitHub. Si alguien quiere agarrarlo, probar otros modelos, hacer lo que quiera, está ahí. Así que listo. Muchísimas gracias y corto la grabación aquí.